Habrá un día en que el silencio del universo se romperá. Los tronos humanos caerán, las máscaras religiosas se desharán y toda obra oculta saldrá a la luz. Ese día no habrá excusas, no habrá discursos, no habrá sombras donde esconderse. Será el día del tribunal de Cristo, cuando el Hijo del Hombre se siente en gloria y juzgue los corazones de los hombres. Ningún aplauso pasado podrá defendernos, ninguna apariencia servirá de refugio. La mirada del juez será fuego que penetra hasta lo más profundo del alma. Charles Spurgeon solía decir: el día del juicio no será un tribunal de palabras, sino de realidades. No se juzgarán intenciones fingidas, sino la verdad de cada corazón. En aquel día no importará cuánto predicamos, cuánto cantamos o cuántas veces asistimos al templo. Lo que será examinado no será la forma de nuestra religión, sino la sustancia de nuestra fe. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». El tribunal de Cristo no será como los tribunales de la tierra. Aquí, muchos culpables son declarados inocentes por falta de pruebas, y muchos inocentes son condenados por injusticia. Pero allí, el juez será infalible. No necesitará testigos ni abogados. Su conocimiento será perfecto. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No solo las acciones, sino los motivos. No solo los hechos, sino las intenciones. Cada pensamiento egoísta, cada deseo impuro, cada mentira oculta será revelada. Spurgeon decía, en el tribunal de Cristo, los secretos del alma gritarán más fuerte que las palabras de los labios. Esa es la justicia divina, perfecta, penetrante, irresistible. No habrá lugar para negociar. El hombre que vivió de apariencias descubrirá que la hipocresía no tiene defensa ante el omnisciente. Y aquel que vivió humillado, temeroso de Dios, hallará que su fe secreta brillará con gloria. Porque ese día Dios no medirá reputaciones, sino corazones. La Biblia enseña que todos compareceremos ante ese tribunal. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, declara, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa palabra todos incluye al rey y al mendigo, al pastor y al miembro, al creyente y al incrédulo. Nadie será excluido del juicio. Solo algunos serán absueltos. Spurgeon advertía a sus oyentes con una voz que estremecía los corazones. Vendrá un día en que el predicador y su audiencia cambiarán de lugar. El que hoy os habla desde este púlpito será juzgado junto a vosotros, y su única esperanza será la misma que predica, la sangre de Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Todos estamos bajo el mismo veredicto de culpa, pero también bajo la misma oferta de gracia. El tribunal de Cristo será el cierre de toda historia humana. Allí se revelará que nada quedó impune, que ningún pecado escapó a la mirada divina y que cada lágrima de los justos fue registrada en su libro. El Salmo 96, versículo 13, lo anuncia, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En la tierra hay corrupción, parcialidad y engaño, pero en el cielo el juicio será perfecto, y ese día no vendrá con advertencia humana. Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 44, «Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Las trompetas no sonarán para avisar a los distraídos. El amanecer del juicio llegará repentinamente. Spurgeon decía, el mundo dormirá en su pecado y despertará ante su juez. Ese será el día en que los justos no temerán, porque su sentencia ya fue pronunciada en el Calvario. En la cruz, Cristo llevó su condena.
En su resurrección proclamó su absolución. Pero los que despreciaron su gracia enfrentarán la justicia sin mediador. Verán al Cristo que rechazaron, no con los brazos abiertos del Salvador, sino con el cetro del juez. Amigo, ese tribunal no es un mito ni una metáfora. Es el destino de todos los hombres. Y si el día del juicio fuera hoy, ¿qué revelarían tus obras? ¿Qué mostraría tu corazón cuando sea expuesto ante aquel que conoce cada pensamiento? Spurgeon exclamaba, el tiempo de la misericordia es ahora. El tiempo del juicio será entonces. Hoy puedes huir al Salvador. Mañana solo podrás enfrentar al juez. Este mensaje no es para asustar, sino para despertar. Porque la misma mano que juzgará es la que hoy se extiende para perdonar. Cristo será juez en aquel día, pero hoy sigue siendo Salvador. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Antes de continuar, comenta abajo desde qué ciudad y país nos acompañas. Queremos saber hasta dónde llega la voz del Evangelio eterno. El tribunal de Cristo no admitirá apelaciones ni segundas audiencias. No habrá confusión en su veredicto, ni error en su sentencia. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción será pesada en la balanza perfecta de la justicia divina. Dios no juzgará con los ojos del hombre, sino con los ojos de aquel que todo lo ve. Lo que aquí en la tierra se distorsiona por la mentira o la ignorancia, allí será revelado con absoluta claridad. Charles Spurgeon proclamaba con voz firme, el juicio de Dios no necesita testigos, porque el testigo está dentro de ti. Tu conciencia será el libro abierto y tu vida el testimonio. ¡Qué frase tan penetrante! La conciencia, que muchos han intentado callar, hablará ese día con una voz imposible de silenciar. Lo que el hombre justificó ante sí mismo será juzgado por el estándar eterno de la santidad. El apóstol Pablo lo explicó con precisión en Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la justicia divina, exacta, incorruptible e inevitable. En la corte del cielo no hay favoritismos, no hay poder humano, no hay sobornos. Cada alma será medida con la misma vara de verdad. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, escribió, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ninguna motivación escapará a esa mirada. Las buenas obras hechas para la gloria propia se verán como trapos de inmundicia. Las palabras piadosas pronunciadas por vanidad serán polvo ante el fuego de su juicio. Solo aquello que brotó de un corazón regenerado permanecerá, Spurgeon advertía. El fuego del juicio no destruirá lo verdadero, purificará lo auténtico y consumirá lo falso. Esa es la obra del tribunal de Cristo, revelar la autenticidad de nuestra fe. No será un examen de religión, sino de realidad espiritual. Allí se sabrá quién caminó con Dios y quién solo lo usó como adorno. El juicio de Dios no busca información, sino manifestación. Él no necesita descubrir lo que no sabe. Simplemente mostrará lo que ya sabía. Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 17, Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. En aquel día las apariencias se desvanecerán como humo. El corazón religioso sin conversión será desnudado. Los secretos guardados en la oscuridad serán exhibidos como testimonio. Los que vivieron para impresionar a los hombres descubrirán que no impresionaron a Dios. Spurgeon decía, el día del juicio será el fin de la hipocresía. Los disfraces del alma se quemarán con el primer rayo de su gloria. ¡Qué imagen poderosa! Todo lo que parecía sólido será probado por fuego. Todo lo que fue superficial será barrido por su presencia.
En el tribunal de Cristo no habrá espacio para el engaño, porque el juez no mira la superficie, sino el alma. Muchos preguntarán, ¿cómo puede un Dios de amor juzgar tan severamente? Pero esa pregunta revela ignorancia de su santidad. El amor de Dios no contradice su justicia, la perfecciona. Un amor que no odia el pecado no es amor, es indiferencia, y Dios no es indiferente. Su justicia es la expresión más pura de su amor, porque defiende la verdad y honra la santidad. Spurgeon lo explicaba así: si Dios pasara por alto el pecado, dejaría de ser Dios, pero al castigarlo en Cristo, muestra que su amor y su justicia son igualmente infinitos. El Salmo 97, versículo 2, lo dice con majestad: justicia y juicio son el cimiento de su trono. En el tribunal del cielo, cada sentencia será justa, cada palabra será verdad, cada decisión será incuestionable. Los ángeles no encontrarán error en su veredicto. Los santos no hallarán injusticia en su juicio. El infierno no podrá apelar contra su condena, porque incluso los condenados sabrán que fue justo. Spurgeon relataba una imagen impactante. En el día del juicio, el pecador no discutirá su condena, la reconocerá como merecida. Su propia conciencia será su acusadora, y el silencio de su boca será la prueba de su culpa. ¡Qué cuadro tan solemne! Nadie podrá decir, no lo sabía, porque Dios habló muchas veces. Nadie podrá alegar inocencia, porque la luz del Evangelio brilló sobre todos. Y el que rechazó la luz será condenado por haber amado las tinieblas. Sin embargo, ese mismo juicio será un día de gloria para los que fueron lavados en la sangre del Cordero. Ellos también comparecerán, pero no para condenación, sino para recompensa. Sus obras serán probadas por fuego, y lo que fue hecho en el Espíritu permanecerá. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ese fuego no será destructor, sino purificador. Para los redimidos, el tribunal de Cristo será el momento en que su fe será vindicada y su adoración recompensada. Pero para los que despreciaron al Salvador, será el principio de una eternidad sin esperanza. Spurgeon concluía: si el justo apenas se salva, ¿en qué posición quedará el impío? La justicia de Dios es temible para los rebeldes, pero preciosa para los santos. El tribunal de Cristo es, por tanto, el lugar donde se revelará quién realmente amó a Dios. Allí no habrá discursos emocionales ni defensas humanas. Solo habrá verdad desnuda, y esa verdad dirá quién pertenecía al Cordero y quién nunca lo conoció. Habrá un momento en el tribunal de Cristo en que el universo entero guardará silencio. Los ángeles detendrán su canto. Los santos bajarán sus rostros, y los condenados temblarán ante el brillo del trono blanco. Entonces se escuchará una voz, la voz del Cordero que fue inmolado, el juez que un día fue crucificado. En ese instante, la historia comprenderá que la justicia y la misericordia no son enemigas, sino hermanas inseparables en la cruz del Calvario. Charles Spurgeon decía: la cruz es el punto donde Dios demuestra que puede ser justo y, al mismo tiempo, justificar al pecador. Esa es la gloria del Evangelio. La sentencia fue pronunciada, pero alguien la cumplió en nuestro lugar. El juez descendió del estrado, se vistió de reo y pagó la pena de su propio tribunal. Ningún sistema humano podría concebir algo tan perfecto, tan santo y tan amoroso al mismo tiempo. El apóstol Pablo lo explicó con claridad divina en Romanos, capítulo 3, versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está el misterio más glorioso: el juez no se contradice, se sacrifica, no ignora el pecado, lo condena en el cuerpo de su Hijo. La cruz no anula la justicia, la satisface, no cancela la ley, la cumple. Spurgeon exclamaba: si quieres entender el juicio de Dios, mira a la cruz. Allí se dictó la sentencia más severa y la absolución más dulce. ¡Qué paradoja sublime! En el Calvario, el Hijo del Hombre fue condenado para que el culpable fuera perdonado. Fue rechazado para que los elegidos fueran aceptados. El cielo derramó su ira sobre el inocente, y la tierra recibió la paz del culpable. Ese intercambio divino es la esencia del veredicto celestial: justicia cumplida, misericordia otorgada. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrita la base de este veredicto eterno: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada golpe, cada espina, cada gota de sangre fue la ejecución de una sentencia que debía ser nuestra. Por eso, cuando los redimidos comparezcan ante el tribunal de Cristo, no oirán una voz de condena, sino un eco que dirá: consumado es. Spurgeon explicaba que el juicio del creyente no será para castigo, sino para recompensa. Los redimidos no serán juzgados para ser condenados, sino para ser glorificados. Romanos, capítulo 8, versículo 1, lo afirma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El creyente no será juzgado por sus pecados, ya fueron juzgados en la cruz, sino por sus obras, para determinar su fidelidad. La diferencia entre los salvos y los perdidos no es la ausencia de juicio, sino la presencia de un mediador. Sin Cristo, el tribunal será infierno. Con Cristo, el tribunal será gloria. Los impíos oirán la voz que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Mientras los redimidos escucharán: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo, capítulo 25, versículo 34. Ambos oirán al mismo juez, pero uno lo oirá como enemigo, y el otro como amigo y salvador. Spurgeon lo ilustraba con ternura y temor. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El mismo Cristo que salva a unos condena a otros. No porque cambie su naturaleza, sino porque cambia la respuesta del corazón humano. ¡Qué verdad penetrante! El amor de Dios no cambia. El que cambia es el hombre. Para el que cree, ese amor se convierte en perdón. Para el que lo rechaza, en condenación. El tribunal de Cristo es entonces la escena donde se revela que la cruz fue suficiente. Allí, ante millones de seres, se demostrará que ninguna gota de sangre fue derramada en vano. Spurgeon decía: en el día del juicio la cruz será el centro del universo. Los ángeles la señalarán, los redimidos la adorarán y los condenados la temerán. Porque la cruz será el estandarte de la justicia y el testimonio del amor eterno. El apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, nos da un adelanto de ese momento. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa será la aclamación eterna. El tribunal de Cristo no será solo el cierre de la historia del pecado, sino el inicio de la adoración perfecta. Y en ese día, cuando los libros se abran y los secretos salgan a la luz, habrá dos voces que resonarán. Una dirá culpable, la otra dirá justificado. La diferencia entre ambas será una sola palabra. Cristo, Spurgeon concluía: si el veredicto dependiera de mis obras, estaría perdido, pero depende de su obra, y por eso estoy salvo. Esa es la paz del creyente.
No teme el juicio, porque su caso ya fue juzgado en la cruz. El Cordero fue su abogado y, al mismo tiempo, su sustituto. El tribunal de Cristo, entonces, no será para el redimido un lugar de terror, sino de asombro. Porque cuando mire a su juez, verá en sus manos las marcas de su perdón. Allí comprenderá que la justicia que lo debía condenar fue la misma que lo salvó. La cruz hablará más alto que toda acusación, y su voz dirá por toda la eternidad: el precio fue pagado. El tribunal de Cristo no será solo el escenario donde se revele quién fue perdonado, sino también quién fue fiel. Será el día en que los frutos hablarán. Porque no basta haber creído, hay que haber vivido como quien creyó. La fe verdadera deja huellas, y el fuego del juicio mostrará cuáles fueron de oro y cuáles de paja. Charles Spurgeon decía: la fe que no produce obras es la fe que nunca salvó. No porque las obras nos rediman, sino porque son el lenguaje visible de una fe genuina. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, lo explicó con precisión. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí no se trata de salvación o condenación, sino de recompensa y pérdida. El juicio de los redimidos no será para castigo, sino para exposición. Spurgeon ilustraba esto con una imagen inolvidable. El fuego del tribunal no destruirá el oro de la gracia, sino que quemará la madera del orgullo. El humo que se eleve no será del infierno, sino del ego que se consumió. ¡Qué visión gloriosa! Dios no busca cantidad, busca autenticidad. Las obras hechas para su gloria permanecerán como joyas eternas. Las que nacieron del deseo de reconocimiento humano desaparecerán como ceniza. Jesús lo había advertido con palabras claras en Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese será el principio del tribunal. Lo secreto se hará público. El día del juicio, muchos ministerios que parecían grandes se verán pequeños. Y muchos actos silenciosos que nadie notó brillarán como estrellas. Spurgeon decía: en el cielo las coronas no se entregarán a los elocuentes, sino a los obedientes. ¡Qué frase tan justa! Porque en el tribunal de Cristo no contará el tamaño de la obra, sino la pureza del corazón que la hizo. El que sirvió con humildad en lo oculto, recibirá honra. El que sirvió por vanagloria perderá su recompensa. Jesús enseñó esta verdad con precisión en Mateo, capítulo 25, versículos 23 y 40. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego dirá: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así se revelará la medida del amor verdadero, no en la grandeza de los logros, sino en la fidelidad de los días pequeños. Spurgeon comentaba: el Señor no preguntará cuántos te aplaudieron, sino cuánto obedeciste. Porque el fuego del juicio no examinará estadísticas, sino intenciones. Todo lo que hicimos será puesto a prueba. Nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestras motivaciones. Y entonces se verá si servimos por amor o por interés, por Cristo o por nosotros mismos. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la clave. Cuando todo lo que hacemos se orienta hacia Él, incluso lo más pequeño adquiere valor eterno. Spurgeon lo explicaba así: no hay acto insignificante cuando se hace por amor a Cristo. Un vaso de agua dado en su nombre será recordado en el día del juicio. ¡Qué esperanza más tierna! Ningún sacrificio pasa desapercibido, ningún gesto de fidelidad es olvidado. El libro de Dios registra hasta los actos que nosotros mismos olvidamos, pero también habrá lágrimas en ese día, no de condenación, sino de vergüenza santa. Muchos verán lo que pudieron haber hecho y no hicieron. Spurgeon advertía: algunos entrarán al cielo sin corona, no porque no fueron salvos, sino porque vivieron como si no lo fueran. No se perderán, pero lamentarán haber desperdiciado tanto tiempo en lo temporal. Sin embargo, incluso esas lágrimas serán secadas por la mano del Cordero, y la gracia cubrirá lo que el fuego consumió. El tribunal de Cristo no será entonces un espectáculo de miedo, sino de verdad. Allí se verá la justicia de Dios en armonía con su gracia, y la fidelidad del creyente será recompensada por el mismo Señor que la inspiró. El trono del juicio será también el altar de la recompensa. Spurgeon concluía: el cielo no será una recompensa por los méritos humanos, sino por la fidelidad a la gracia recibida. Y así, el tribunal mostrará no cuán grandes fuimos, sino cuán grande fue Dios en nosotros. Ese día, los fieles se postrarán, las coronas serán arrojadas al suelo, y el único nombre exaltado será el de Jesús, porque toda buena obra fue su obra, y toda fidelidad fue su gracia en acción. El tribunal de Cristo no será solo un día de justicia, sino también el día más tierno del amor divino. Será el día del consuelo eterno. Allí, Dios mismo justificará cada lágrima derramada, cada injusticia sufrida, cada silencio soportado con fe. El mismo Cristo que juzgará, también enjugará los ojos de los justos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Charles Spurgeon decía: el juicio será terrible para los impíos, pero glorioso para los santos. El tribunal que unos temen será el lugar donde otros recibirán su vindicación. ¡Qué imagen llena de esperanza! El día del juicio no solo expondrá el pecado, también exaltará la fidelidad de los redimidos. Las heridas del pasado serán mostradas no para humillar, sino para glorificar la obra de la gracia. Durante siglos, los justos fueron perseguidos, calumniados y olvidados. Muchos murieron sin ver justicia en la tierra, pero ese día, el Dios que vio en secreto revelará públicamente su gloria. Isaías, capítulo 25, versículo 8, lo anuncia con poder: destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Lo que la historia olvidó, el cielo recordará. Spurgeon predicaba: el día del juicio será el amanecer de la justicia eterna. Los mártires oirán su nombre pronunciado con honor en la corte del Rey. ¡Qué consuelo para los que sufren por causa de Cristo! Ningún sacrificio quedará sin recompensa. Ninguna fidelidad quedará sin reconocimiento. El tribunal no será un espectáculo de terror para los santos, sino el escenario donde el amor de Dios será celebrado ante el universo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 18, escribió: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria será revelada plenamente en el tribunal de Cristo. Cada dolor del creyente será reinterpretado a la luz de la eternidad. Las pruebas que hoy parecen inútiles se mostrarán como instrumentos de formación divina. Spurgeon decía: el horno de la aflicción será recordado con gratitud, porque de él salió oro probado.
El Dios del juicio es también el Dios del consuelo. No juzgará con frialdad, sino con compasión. El Salmo 56, versículo 8, nos da una imagen que debería quebrantar el corazón. Mis lágrimas recogiste en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima del creyente fue registrada, cada sufrimiento anotado, cada injusticia vista. Y en el día del tribunal, el Dios que observó en silencio hablará en defensa de los suyos. Spurgeon contaba que cuando los cristianos sufrían en silencio, los ángeles tomaban nota. El cielo no olvida a los que lloran con fe. El libro de las lágrimas será abierto en el tribunal, y el que lloró por Cristo oirá: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo, capítulo 5, versículo 4. ¡Qué escena gloriosa será aquella! El apóstol Pedro lo expresó en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El juicio, entonces, no será para quebrantar a los santos, sino para coronarlos. No será el final de la tristeza, sino el principio de la gloria. Spurgeon solía decir con ternura: el cielo tiene un tribunal, pero no tiene cárceles. El juicio de los santos no será para condena, sino para consuelo. Allí los fieles entenderán lo que hoy no comprenden. Dios mostrará cómo cada herida sirvió para su propósito, cómo cada pérdida escondía un bien mayor. El creyente verá que no hubo accidente, ni lágrima inútil, ni oración perdida. Todo fue parte del diseño eterno de la gracia. Ese día, el justo comprenderá que el silencio de Dios nunca fue indiferencia, sino preparación, que la demora en su respuesta no fue olvido, sino perfección de su plan. Spurgeon afirmaba: el Dios que permitió tu dolor será el mismo que lo explicará con ternura. ¡Qué esperanza más profunda! Porque el tribunal de Cristo no será solo el día del ajuste, sino también el día de la explicación divina. Y cuando todo haya sido revelado, los redimidos se inclinarán y confesarán: Señor, fuiste justo en todo. No habrá quejas, solo adoración. Las coronas serán puestas a los pies del Cordero, y los que lloraron dirán: valió la pena. En ese instante, toda injusticia quedará corregida, toda herida sanada, todo sufrimiento redimido. Spurgeon concluía: si pudiéramos ver el plan de Dios ahora, nunca dudaríamos de su amor. Pero lo veremos en el tribunal y lo alabaremos por la eternidad. Ese será el veredicto final del consuelo, que cada paso del creyente fue guiado por el amor eterno del Padre. El tribunal de Cristo, entonces, no será solo el fin del pecado, sino el inicio del descanso. No solo justicia para el universo, sino paz para los hijos de Dios. Allí se escuchará la voz del Maestro diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y con esa palabra, el juicio se transformará en adoración. El tribunal de Cristo no será solo el día de la justicia perfecta y del consuelo eterno. Será la revelación suprema de la gloria de Jesús. El mundo que lo despreció, las naciones que se burlaron de su nombre y los poderosos que lo ignoraron, verán al mismo Cristo que un día fue coronado de espinas, ahora ceñido de muchos diademas. Aquel que vino manso y humilde sobre un pollino aparecerá como rey guerrero, soberano absoluto, juez infalible y Señor de la historia. El apóstol Pablo lo declara con majestad en Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese será el clímax del juicio. Toda rodilla, de ángeles, de hombres y de demonios, se doblará ante Él. Unos lo harán con gozo reverente, otros con terror inevitable.
pero nadie quedará en pie ante su gloria. Charles Spurgeon predicaba: el Cristo que los hombres juzgaron un día, juzgará a los hombres para siempre. ¡Qué inversión gloriosa! Pilato se lavó las manos, los príncipes de este mundo se burlaron y las multitudes gritaron: «¡Crucifícale!». Pero en el día de Cristo, el tribunal humano será silenciado y la voz del Hijo resonará como trueno. Ya no habrá debates ni pleitos. Su sola presencia será la sentencia de la verdad. El apóstol Juan nos ofrece la visión más alta en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje no es poesía sin destino. Es la agenda final de Dios. El Cristo despreciado será manifestado como el Cristo glorificado. El Cordero inmolado aparecerá como el león que reina. Spurgeon decía: las coronas de los reyes se harán polvo a los pies de Cristo, y los cetros de los poderosos se quebrarán con una sola palabra suya. Toda filosofía, ideología y propaganda quedará desmantelada ante la luz del Verbo. Lo que hoy parece invencible, imperios, sistemas, orgullos, será nada ante el resplandor de su rostro. Entonces comprenderá el universo que la historia nunca giró alrededor del hombre, sino alrededor del Hijo. El profeta Isaías lo anunció con juramento divino en capítulo 45, versículos 23 y 24. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Ese día no habrá ateos ni indiferentes, solo confesores. Algunos confesarán con adoración porque fueron redimidos por su sangre. Otros con lamento porque rechazaron al Salvador y ahora se encuentran ante el juez. Para los santos será el momento más dulce que la fe pudo soñar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 lo describe: a quien amáis sin haberle visto, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Los que lloraron por su nombre, los que cargaron la cruz en silencio, verán al Rey en su hermosura. Las manos perforadas, que los sostuvieron en la prueba, serán las mismas que enjugarán toda lágrima. El tribunal para ellos será coronación, no condena. Principio de canto, no de miedo. Para los impíos será el día más terrible. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 declara: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Verán al Cristo que despreciaron. Sus ojos como llama de fuego atravesarán las excusas. Su palabra como espada deshará las mentiras. Ya no será la voz que invita, sino la voz que sentencia. Spurgeon advertía: será tarde para arrepentirse, pero no para reconocer que Él es justo. Hasta los labios que blasfemaron confesarán su señorío, no por fe, sino por fuerza de la verdad. Y cuando el cielo entero contemple al Hijo, estallará el himno que Juan oyó. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese será el coro que no callará jamás. El tribunal de Cristo es al fin la entronización pública del Hijo ante toda criatura. No habrá otro nombre, no habrá otra gloria, no habrá otro trono. Spurgeon concluía: el juicio será el trono de la verdad y el comienzo del canto eterno. Cuando Cristo aparezca, toda duda morirá, toda mentira será silenciada y toda gloria será suya. Amén. Ese día, la corona de espinas se habrá convertido en corona de reyes y el madero del Calvario en el estandarte de la victoria eterna. Y el universo por fin dirá al unísono lo que la Iglesia ya confiesa hoy: Jesucristo es el Señor. En el tribunal de Cristo no habrá anonimato,
No habrá multitudes que oculten rostros ni excusas que distraigan la atención. Cada persona será llamada por su nombre y cada historia se abrirá como un libro. Nadie podrá decir, no fui yo. El juez del cielo conoce las obras, las palabras y hasta los silencios del corazón. En aquel día, el alma humana quedará expuesta ante la luz de la verdad eterna. Charles Spurgeon decía, el juicio final no será una audiencia colectiva, sino un encuentro personal entre el alma y su creador. ¡Qué pensamiento solemne! No habrá ruido, ni defensores, ni manipulación de pruebas. Dios no se basará en rumores, sino en hechos. El veredicto no será discutido, porque cada conciencia se alineará con la justicia del juez. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, versículos 11 y 12, escribió, «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no del otro, no del mundo, sino de sí mismo». Esa frase, de sí mismo, es la esencia del juicio. El tribunal no será un espacio para comparar, sino para revelar. Spurgeon advertía, en el día del juicio, Dios no te preguntará qué hicieron tus hermanos, sino qué hiciste tú con la luz que recibiste. ¡Qué declaración tan penetrante! Muchos usan las fallas de otros como refugio para sus propias negligencias. Pero allí no habrá sombras. El Señor pondrá sobre cada vida la medida de su verdad, y el fuego de su mirada separará la apariencia de la realidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». ¡Qué declaración tan absoluta! No solo serán juzgadas las acciones, sino los pensamientos y las palabras. Lo que pronunciamos con ligereza aquí será peso allá. Spurgeon solía decir, las palabras son semillas y el día del juicio será la cosecha. El juicio revelará no solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 declara, «No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Esa palabra, desnudas, describe la transparencia total ante la santidad divina. Ninguna intención será invisible, ningún motivo quedará oculto. Spurgeon ilustraba este momento con una imagen poderosa. La luz de Dios penetrará donde ninguna introspección humana pudo llegar. Descubrirás que hasta tus pensamientos religiosos fueron juzgados por su pureza. ¡Qué advertencia tan necesaria! A menudo creemos que basta con tener buenas obras o buenas intenciones, pero el juicio mostrará que solo las obras nacidas del Espíritu resistirán el fuego. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, «No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios». Ese será el momento en que el silencio de muchos santos será recompensado y el ruido de muchos hipócritas se convertirá en vergüenza. Spurgeon decía, el juicio de Dios no revelará nuevas verdades, sino las verdades que el hombre se negó a aceptar. Porque todo lo que será mostrado ese día ya fue dicho en su palabra. La diferencia estará en que entonces nadie podrá ignorarlo. Ese día el hombre descubrirá que Dios nunca fue indiferente. Cada acto de amor, cada pecado oculto, cada pensamiento impuro y cada lágrima de arrepentimiento fueron registrados con precisión divina. El Salmo 50, versículo 21, contiene una advertencia que Spurgeon citaba con frecuencia. «Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos». ¿Qué momento será cuando Dios diga, te mostraré tu vida? Las máscaras caerán,
Las excusas se disolverán y el alma humana escuchará su propio eco. Los libros serán abiertos, como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Spurgeon exclamaba: «Ese será el día en que cada mentira será silenciada y cada verdad será confirmada. Lo que el mundo consideró irrelevante, Dios lo recordará. Lo que los hombres olvidaron, el cielo lo tendrá escrito. Y lo que hicimos para su gloria brillará eternamente. Ese día no habrá escapatoria». El hombre moderno podrá negar el infierno, podrá burlarse del pecado y podrá reírse del Evangelio, pero no podrá escapar del tribunal. Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo declara con contundencia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación, no hay apelación, y sin embargo, Spurgeon recordaba que el mismo Dios que juzgará también ofreció salvación. El juicio será terrible para el que rechazó la cruz, pero será hermoso para el que se refugió en ella. Por eso, mientras hay tiempo, la voz del Evangelio clama: «Reconcíliate con Dios antes de que te llame a cuentas, porque aquel que hoy ignora su voz, mañana no podrá evitar su mirada. El que hoy se burla de su Evangelio, mañana reconocerá su justicia. Y el que hoy se humilla ante Cristo, mañana se alegrará en su presencia». Cuando el tribunal de Cristo se abra y el universo contemple la justicia divina, toda boca se cerrará y toda defensa humana se derrumbará. Ese día quedará claro que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Ni la religión, ni la moral, ni los méritos personales podrán levantar un argumento válido ante la santidad de Dios. El apóstol Pablo lo declaró sin rodeos en Romanos, capítulo 3, versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No habrá discursos, solo silencio. No habrá negociación, solo verdad. No habrá méritos, solo gracia. Charles Spurgeon predicaba con fuego: «En el tribunal de Dios, los santos no entrarán como inocentes, sino como perdonados». Esa es la diferencia que decide el destino eterno. No existen los inocentes, solo los redimidos. No hay justos por naturaleza, solo los justificados por la fe en Cristo. Todo hombre, por más piadoso que parezca, carga una deuda moral imposible de pagar. Y la deuda no se ignora. O se paga con sangre propia en la condenación, o se acepta el pago del Cordero en la cruz. La Escritura lo expresa con majestad en Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Aquí está la clave del Evangelio: todos pecaron, pero no todos serán condenados, porque la gracia ofrece lo que la ley exige. El mismo Dios que juzga provee el rescate. El mismo que declara culpable ofrece el perdón en Cristo. Spurgeon decía: «El Evangelio no es la suspensión de la justicia, sino su cumplimiento en otro». En la cruz, Dios no miró hacia otro lado. Miró al Hijo cargando el peso de nuestras culpas. Allí, la ira divina se descargó no sobre el pecador, sino sobre el sustituto. El profeta Isaías, en capítulo 53, versículo 6, lo describió con precisión: «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada mentira, cada orgullo, cada idolatría fue colocada sobre los hombros del inocente». Y cuando el Hijo clamó: «Consumado es», Juan capítulo 19, versículo 30, la deuda quedó pagada. El veredicto del tribunal ya fue dictado, y el creyente puede enfrentarlo sin temor, porque su sentencia fue ejecutada en el Calvario. Spurgeon advertía a sus oyentes: «El hombre que comparezca ante el tribunal con su propia justicia será condenado,
pero el que llegue vestido con la justicia de Cristo será absuelto. Esta es la gran paradoja del Evangelio. El inocente fue tratado como culpable, para que el culpable fuera declarado inocente. Eso es justificación, la joya más brillante de la gracia divina. El apóstol Pablo lo afirmó en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo es el corazón del Evangelio y la respuesta al tribunal. El creyente no confía en lo que hace, sino en lo que Cristo hizo. No presenta sus obras, sino su sangre. No se ampara en su obediencia, sino en su sacrificio. Spurgeon explicaba: cuando el creyente esté frente al trono, no dirá, fui bueno, sino fui perdonado. No dirá, me esforcé, sino, Él murió por mí. Ese será el canto de los redimidos. La gracia me salvó, la cruz me absolvió, la sangre me limpió. Por eso el Evangelio no es una opción moral, es una necesidad judicial. Sin Cristo el tribunal será infierno. Con Cristo el tribunal será hogar. El apóstol Juan lo expresó en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué palabra tan preciosa! Abogado. El creyente no comparece solo. Tiene a Cristo como defensor. Y su defensa no se basa en argumentos, sino en heridas. Su evidencia no son palabras, sino cicatrices. Spurgeon decía: cuando el acusador se levante, Cristo mostrará sus manos perforadas y dirá, yo pagué por él, y el cielo guardará silencio, porque la sangre hablará más alto que cualquier acusación. Así, el Evangelio transforma el terror del juicio en la paz de la redención. El fuego que debía consumirnos se apagó en el cuerpo del Salvador. La espada que debía caer sobre nosotros cayó sobre él. La justicia que debía condenarnos ahora nos corona de misericordia. Por eso, el Evangelio no es solo buenas noticias, es la única esperanza que el hombre tiene ante el tribunal de Cristo. Sin esa gracia todos estaríamos perdidos. Con ella, el pecador se levanta como hijo y el culpable se convierte en heredero. Spurgeon concluyó un día diciendo: si el Evangelio no te hace temblar primero, nunca te salvará después, porque solo quien comprende la gravedad del juicio puede apreciar la grandeza de la cruz. El Evangelio no anula el tribunal, lo conquista, y ese será el canto eterno de los redimidos en aquel día, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Cuando el tribunal de Cristo concluya, no quedará un alma sin destino. La eternidad será sellada con un veredicto inapelable. Gloria para los redimidos, condenación para los rebeldes. Ese día no habrá zonas grises, no existirá neutralidad espiritual. El juicio separará para siempre la luz de las tinieblas, la vida de la muerte, el cielo del infierno. Charles Spurgeon decía: Dios no dividirá a los hombres por clases, sino por corazones. No habrá términos medios, o estás en Cristo, o estás contra Él. Jesús mismo lo expresó con autoridad en Mateo, capítulo 25, versículos 32 al 34, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La justicia de Dios no dejará espacio para confusión. No habrá apelación ni retraso. Lo que fue verdad en la vida se confirmará en la eternidad. Spurgeon advertía con fuego: la eternidad no corregirá tus decisiones, solo las confirmará. ¡Qué sentencia más solemne! Cada hombre está construyendo su destino eterno ahora,
con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto de fe o incredulidad. El tribunal solo revelará lo que ya fue decidido en el corazón. El Evangelio no se predica para entretener, sino para preparar al alma para ese día. Jesús lo dijo con claridad en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección no será una fiesta universal, sino una división eterna. Para unos gloria inmortal, para otros tinieblas perpetuas. Spurgeon exclamaba con dolor: el infierno no fue hecho para el hombre, pero el hombre que rechaza a Cristo lo elige por voluntad propia. ¡Qué verdad tan desgarradora! La condenación no será una injusticia de Dios, sino la justicia de Dios aplicada a la incredulidad del hombre. Los que rechazaron la cruz encontrarán la ira que esa cruz quiso evitar. Los que despreciaron la gracia enfrentarán la ley sin mediador. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, lo advirtió con claridad. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Qué palabras tan serias! El infierno no es una metáfora, es la exclusión eterna de la presencia de aquel que es la vida. No habrá placer, ni luz, ni esperanza. Solo la conciencia eterna de haber despreciado al Salvador. Spurgeon decía: el infierno no será un lugar de fiesta, sino de memoria. Allí el alma recordará cada sermón escuchado, cada advertencia ignorada, cada oportunidad desperdiciada. Ese será el fuego más ardiente, la conciencia del Evangelio rechazado. Pero para los redimidos, la eternidad será el inicio del gozo perfecto. No solo escaparán del juicio, habitarán en la presencia del juez que los amó. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 al 5, lo describe así: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y reinarán por los siglos de los siglos. El juicio, que comenzó con terror, terminará en adoración. La corte celestial se transformará en templo eterno. Los que temblaron ante su justicia se gozarán en su misericordia. Spurgeon afirmaba: los redimidos no temerán recordar el juicio, porque en ese día verán cuánto los amó el Salvador. ¡Qué pensamiento glorioso! En el cielo, los santos no hablarán de su fidelidad, sino de su fidelidad. No cantarán sobre sus obras, sino sobre su sangre. No se gloriarán en sus méritos, sino en su cruz. Y mientras el universo contemple el destino de los justos y de los condenados, se oirá una voz que resonará por los siglos: justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Esa será la declaración final de toda creación, que el juicio fue justo, la gracia fue real y Cristo fue glorificado en todo. Spurgeon concluía con lágrimas: no habrá injusticia en el infierno ni orgullo en el cielo. En ambos lugares se verá que Dios fue justo. Por eso, la eternidad no comienza después del juicio. Comienza ahora, en cada corazón que cree o rechaza. Hoy Cristo ofrece su sangre. Mañana ofrecerá su sentencia. Hoy Él llama como Salvador. Mañana hablará como juez. Y aquel que hoy se refugie en su gracia no temerá el día de su trono, porque sabrá que el juez que lo llama es el mismo que lo salvó. Llegará el día, amado oyente, en que las palabras cesarán y solo hablarán las obras. El tiempo de la predicación se acabará. Las iglesias estarán vacías.
Y los labios que hoy escuchan el Evangelio guardarán silencio ante el trono del juez. Ese será el día en que la gracia se convertirá en juicio y la invitación en sentencia. Charles Spurgeon decía: el Evangelio es una puerta abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. En el día del juicio, la misericordia no recibirá visitas, porque el tribunal habrá comenzado. Hoy, mientras el reloj de la misericordia aún marca tiempo, la voz de Cristo sigue diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Pero ese descanso no será ofrecido en el tribunal. Solo aquí, en la tierra de las decisiones. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, el veredicto no será negociable. La gracia termina donde comienza la justicia eterna. Spurgeon solía clamar: oh pecador, si supieras cuán corta es la distancia entre tu vida y la eternidad, no dormirías sin reconciliarte con Dios. ¿Qué advertencia más urgente? El hombre pospone el arrepentimiento como si tuviera garantizado el mañana, pero la eternidad no avisa. Llega. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra clave es hoy. No mañana, no después, no cuando me sienta listo. Hoy, el tribunal de Cristo no será un mito teológico, será una cita real. El cuerpo puede escapar del dolor, pero el alma no podrá huir del juez. Y allí no habrá abogados humanos, ni apelaciones, ni corrupción. El juez será Cristo. El testigo será tu conciencia, y la evidencia será tu vida. Spurgeon explicaba con compasión: el pecador que rehúye al Salvador se lanza voluntariamente al tribunal. Cristo no te condenará por tus debilidades, sino por tu rechazo a su gracia. Por eso, el llamado del Evangelio no es una amenaza, es una oportunidad. Cada palabra de advertencia es una mano extendida. Cada sermón sobre el juicio es una puerta abierta antes del cierre final. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos recuerda el corazón de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios no es debilidad, es amor esperando respuesta. Pero incluso el amor tiene su límite, y ese límite se llama el día del Señor. Spurgeon advertía: el mismo sol que hoy calienta a los hombres, mañana los consumirá si mueren sin Cristo. ¡Qué imagen tan severa y verdadera! El Evangelio no es un refugio para quienes lo ignoran, sino para quienes lo abrazan. La sangre de Cristo no protege al indiferente, sino al arrepentido. El Evangelio no ofrece una religión cómoda, sino un rescate eterno. No dice: haz lo mejor que puedas, sino arrepiéntete y cree. No promete una vida sin problemas, sino una eternidad sin condena. Jesús lo declaró en Juan, capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué promesa gloriosa! No tendrá vida eterna, sino que tiene. La salvación no es una posibilidad futura, es una posesión presente para los que creen. Spurgeon decía: si te refugias en Cristo, el tribunal será tu coronación, no tu condenación. Pero si rechazas a Cristo, el tribunal será el eco eterno de tu decisión. Porque el infierno no es el lugar donde Dios envía a los que odia, sino donde van los que lo rechazaron. Hoy, mientras el tiempo aún respira, la cruz sigue en pie. La sangre sigue siendo suficiente. El perdón sigue abierto. Pero mañana, el juez se levantará de su trono de gracia para sentarse en su trono de justicia. Por eso Spurgeon rogaba a sus oyentes: ven a Cristo ahora. Si el día del juicio amaneciera esta noche, estarías cubierto por su sangre o expuesto a su ira. El Evangelio no cambia. El juez sigue siendo Salvador y su invitación sigue en pie.
Si escuchas estas palabras, no las tomes como un mensaje más, sino como un acto de amor divino. Dios te está advirtiendo porque todavía quiere salvarte. Te está mostrando el tribunal, no para asustarte, sino para llevarte a la cruz. El día del juicio se acerca, pero también el día de la redención. Los que hoy se humillen serán exaltados. Los que hoy se refugien en Cristo serán vindicados. El tribunal no será su terror, sino su victoria. Porque cuando el juez mire sus manos perforadas, recordará que el precio fue pagado y dirá, «Este es mío. Yo lo compré con mi sangre». Spurgeon terminaba sus predicaciones sobre el juicio con estas palabras: «Cuando el tribunal se abra, el cielo cantará, el infierno temblará y el universo entero sabrá que Cristo reina. Pero hasta ese día aún suena una voz. Venid y razonemos, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos». Isaías capítulo 1, versículo 18. Amigo, ese llamado es para ti. No esperes a ver el trono para doblar tus rodillas. Dóblalas ahora ante la cruz. El día del juicio se acerca, pero hoy la puerta de la gracia aún está abierta. Si este mensaje te confrontó, escribe en los comentarios qué fue lo que Dios habló a tu corazón. Compártelo para que otros escuchen la verdad antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete para recibir más mensajes que despierten tu alma y te preparen para encontrarte con Cristo, porque pronto el tribunal de Cristo se abrirá y cada alma verá al Rey en su gloria. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero animarte a dar un paso más en tu vida espiritual. Hemos preparado el devocional 30 días con Spurgeon, Intimidad con Dios, con reflexiones diarias inspiradas en la palabra de Dios y en los escritos del príncipe de los predicadores. Cada día encontrarás dirección, consuelo y ánimo para tu fe. El enlace está en la descripción. Adquiérelo ahora mismo y comienza esta jornada de transformación espiritual.